En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en premio y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios para este día, que nos va a hablar de la actitud de los fariseos y, sin embargo, de la humildad que ha de dominar en la vida cristiana. Del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que le saluden en las plazas y que la gente le llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. De alguna manera, perdón, que se me ha caído un bolígrafo por aquí. De alguna manera, este Evangelio viene a recordarnos la correlación que tiene que existir entre nuestro corazón, nuestras palabras y las obras que hagamos. ¿Cuál es el problema, en definitiva, de los fariseos? La superficialidad y la vaciedad de su corazón. Porque ellos dicen, pero no hacen. Es justo lo contrario a ser cristiano. Porque el cristiano es aquel que produce fruto en sí mismo. De alguna manera es una llamada a vivir la virtud de la humildad, porque el problema de los fariseos no es simplemente un problema doctrinal, diríamos, que se han asentado en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés se entiende, de hecho se cita este pasaje, el sitio o el sitial en el cual Moisés reza contra aquel ejército. Si recordáis, cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Israel perdía. Cuando Moisés volvía a elevar las manos, el pueblo vencía en la batalla. Entonces, la sede de Moisés, el trono de Moisés, sabemos que Moisés pues era nómada junto con el pueblo durante aquellos 40 años en el desierto. Como tal, no tenía un trono, sino que se refiere a ese sitial en el cual Moisés ora e intercede por el pueblo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la cuestión? No solamente digo algo doctrinal, que se han sentado y han interpretado mal la ley, sino sobre todo es un problema del corazón. ¿Por qué? Porque han olvidado el espíritu de la Torá, han olvidado el espíritu de la ley que Dios dio a su pueblo y han querido vivir en un legalismo. Por eso digo que no es simplemente algo doctrinal, sino es algo que se refiere a la vida. Y esto no es solamente algo que suceda en el pueblo de Israel, sino que esto también nos puede suceder a nosotros. Querer vivir una moral cristiana de mandamientos, de legalismo. Intento explicarme, porque si no parece que no tenemos que vivir los mandamientos o que no tenemos que vivir los preceptos que emanan del Evangelio. ¿Cuál es en profundidad el error que hay? Es lo que en doctrina cristiana se ha llamado la herejía pelagiana, el querer vivir por nuestras propias fuerzas, por las solas fuerzas humanas, sin querer la colaboración de Dios. Y claro, cuando uno no quiere la colaboración de Dios pasan dos cosas. O uno vive en el pecado totalmente,
u otra quiere vivir en una cierta superficialidad, maquillándose sin mostrar lo que hay de verdad en el fondo de nuestro corazón. Por tanto, un examen, muchas veces digo esto en las meditaciones, pero es verdad que la palabra de Dios nos ayuda a examinar nuestra vida. Un examen sobre cómo está nuestro corazón en relación con nuestras palabras y nuestro corazón en relación con nuestras obras. Cuando comenzamos la Eucaristía decimos, yo confieso, etcétera. Bueno, sigue la fórmula, ¿no? Y decimos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Porque estas 4 realidades están en conexión. Porque tan pecado es un pensamiento como una palabra, como un acto que no realizo. Entendedme cuando digo tan pecado, porque sabemos que hay una cierta gravedad, puede haber pecados veniales, pecados mortales, pero todo es pecado. Porque a veces podemos tener el riesgo de desconectar alguna de estas partes. Solamente me fijo en los actos, pero no en mis palabras, o quizá no me fijo en mis pensamientos, en los juicios interiores que puedo tener contra una persona, o quizás en los actos que no hago por esa persona. Estoy poniendo un ejemplo concreto. Ya sabéis lo que decían los santos padres, que si ayunas de alimentos, pero sin embargo no ayunas de criticar al hermano, en realidad no estás haciendo nada. Porque tan importante es controlar o examinarnos la conciencia sobre nuestros actos, como examinarnos sobre nuestras palabras, sobre nuestros pensamientos y sobre todo sobre la omisión, porque creo que esta es la parte que nunca revisamos de nuestra vida. Siempre lo más fácil son los actos. Yo creo que esto es así. Pues uno llega a hacer el examen de conciencia y dice, pues he pecado contra este mandamiento, este otro, tal otro. Cuando uno avanza más, quizás se empieza a fijar en las palabras, en las críticas, en quizá la calumnia que ha podido verter sobre tal persona. Y ya cuando uno va avanzando más en la vida espiritual, llega a los pecados de pensamiento. No me refiero solamente aquí al tema de los pensamientos impuros, sino sobre todo a los juicios interiores que uno puede tener contra determinadas personas, como os decía. Y ya, que lo que tenemos que llegar es a los pecados de omisión, a cuántas acciones buenas podemos hacer y no estamos realizando en este momento. Ya sabéis lo que decía Santa Catalina de Siena, que el mundo está ardiendo porque nosotros los cristianos no hablamos. Y tantas veces ha habido políticos que han dicho esto. El mundo está mal porque los buenos no hacemos nada. Y es verdad, que era lo que decía también San Francisco Javier de alguna manera, que alguna vez os lo he citado. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde el tiempo. Y esto es a lo que nos lleva el amor y la caridad. Y cuando llevamos a Cristo dentro de nosotros, eso evidentemente nos mueve a dar la vida, nos mueve a entregarnos, no a reservarnos o a esperar que llegue otro momento, sino que esto nos lleva a no pecar de omisión, sino actuar ya nuestra salvación. Por tanto, no caer en este pecado o en esta superficialidad de los fariseos. Y hay una cosa bastante curiosa, y es, si recordáis el Evangelio de las 3 tentaciones que escuchábamos el primer domingo de Cuaresma, haciendo un repaso por las 3 tentaciones, la segunda, si recordáis, era la tentación de los ejércitos, de las naciones del mundo, y decía el demonio, ¿no? Le pedía a Jesús, dice, si hinca la rodilla, te daré todo esto. Y decía Jesús, solo al Señor adorarás y solo a Él darás culto. ¿Cuál es el problema? Estoy diciendo con muchos problemas de los fariseos quizás, pero bueno. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que en definitiva han caído en esa segunda tentación. En la tentación de poner la opinión de los demás, la opinión del mundo, por encima de la opinión de Dios. Que los demás les estimen, pero mi vida en relación con el Señor me da igual. Y es algo con lo que tenemos que combatir continuamente, porque esta segunda tentación, la primera era la del pan, convertir la piedra en pan, la tercera la de lanzarnos al vacío y que los ángeles de Dios nos recogieran. La segunda tentación es como algo muy invisible. ¿Por qué? Porque en realidad nos gusta ser valorados, nos gusta que la gente nos tenga en cuenta, nos gusta que los demás tengan en cuenta nuestras opiniones y nuestras ideas. Sin embargo, aquí está el riesgo de caer en la tentación de los fariseos, de caer en ese gustarnos el que la gente nos valore, nos estime. No me refiero aquí simplemente a que la gente nos quiera o a que la gente pues vea en nosotros a alguien maduro, a alguien responsable, a alguien a quien pedir consejo. No. Sino aquí el gustarnos el puesto por el puesto, el gustarnos el que la gente nos llame maestros, el que la gente
claro, aquí hay que tener una gran virtud de la humildad. ¿Sabéis aquella anécdota de aquel padre del desierto, que llamaban Macario, que con una hoz el demonio trató de hacerle daño, sin embargo fue incapaz? Y le dijo aquel demonio a aquel padre del desierto, a Macario, dice: he intentado hacer contigo de todo, porque intento hacer ayuno como tú haces, intento no dormir como tú haces para tentarte continuamente, para atacarte, dice, pero hay una cosa que es la que me impide hacerte daño. Y le pregunta aquel padre del desierto: ¿el qué es lo que te impide? Tu humildad, tu virtud de la humildad, que es la que me impide hacerte caer en un pecado, y tentarte continuamente lo hago, pero nunca consigo el fruto esperado. Por tanto, la virtud de la humildad es la más necesaria. La virtud más importante es la caridad, la más necesaria es la humildad, porque sin la humildad no somos capaces de recibir estos beneficios de Dios. Os citaba hace un segundo la herejía pelagiana, la herejía de no querer estos auxilios por parte de Dios. Y esto es algo muy común. Pensamos que, bueno, si yo voy a misa, bueno, si yo voy a confesar, bueno, si yo rezo, si yo rezo el rosario. Pero hay aquí una historia cuando yo no quiero que el Señor toque tal parte de mi vida. Bueno, yo me confieso, pero esto, yo voy a dirección espiritual, pero esto no lo cuento. O yo voy a la misa, pero esto que no me lo toquen. Es cuando yo quiero poner mi vida a la luz del Señor, pero siempre me reservo algo. Siempre hay algo que es mío. Y no dejo que el Señor lo toque mucho. Aquí se cae en un cierto pelagianismo, porque es no poner tu vida en manos del Señor. Siempre como que nos reservamos. Siempre tenemos ese as en la manga. Finalmente, en el Evangelio de este día, hay como varias recomendaciones muy concretas para la comunidad cristiana. No llaméis a nadie rabí, porque uno solo es vuestro maestro. No llaméis a nadie padre, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco llaméis instructores, porque vuestro instructor es Cristo. Dice uno, se ha dicho maestro y ahora ¿por qué dice instructor? Porque el instructor hace referencia al maestro de justicia, que sería como el responsable dentro de la comunidad de los esenios, esa comunidad separada del templo que surge más o menos en la época de Jesús. Aquí no nos estamos refiriendo a que no haya cargos de responsabilidad dentro de la Iglesia, que no haya órganos de gobierno, algo que tiene que haber, porque la Iglesia, como decía el Concilio Vaticano II, es como Jesucristo, es como el Verbo de la vida, que tiene una doble naturaleza, una naturaleza humana, una naturaleza divina. Dice así el concilio, dice veluti sacramentum, es como un sacramento. No es un sacramento, pero sí que es como un sacramento, porque tiene como esas dos partes. Tenemos órganos visibles de la Iglesia y una parte invisible, que es la gracia de Cristo que actúa. Por tanto, aquí el Señor no nos está llamando a una anarquía donde no tiene que haber puestos, donde esto es como los hippies en la época de los 60 o de los 70, sino que hay órganos de gobierno, pero lo importante es servir. Aquel que le toque un órgano de gobierno, un ministerio, que sea para el servicio, porque aquí está la clave. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado, porque además Cristo en la última cena nos ha dado ejemplo de cómo tenemos que actuar nosotros. Pues pidamos al Señor en esta mañana esta gracia de vivir la virtud de la humildad, porque Cristo nos ha dado ejemplo y porque Cristo nos ayuda en nuestro caminar como cristianos y también en este caminar hacia la celebración de la Pascua. Y pidamos también no caer en la vaciedad, en la superficialidad de los fariseos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Se me ha olvidado decíroslo, sería muy bonito que durante este tiempo de la Cuaresma, hablando de la virtud de la humildad, recemos esas letanías de la humildad del cardenal Merry del Val. Lo ponéis en internet y seguro que lo encontréis, para que también el Señor nos ayude a vivir esta virtud. Ave María Purísima, sin pecado concebida.